Entonces, continuamos con la función literario-poética. Les comentaba que esta función de la lengua la utilizan, por ejemplo, los artistas, los cantantes, los poetas, los escritores, todos los que usan la palabra o la lengua con una función meramente estética, o sea, buscando la belleza a través del uso de la palabra, ¿sí? ¿Sí? Y por último, la función fática la utilizamos cuando simplemente usamos la palabra con un fin comunicativo, coloquial, convencional, como en una conversación con amigos, en un diálogo entre alumno, ¿sí? En un diálogo que no busca ninguna otra cosa más que la comunicación y que se compartan ideas. Esa es la función fática, ¿sí? Entonces, ahí están las 4 funciones que tenemos o que puede usarse, con las que puede usarse la palabra. Es importante también que las puedas identificar en cada tipo de texto. Por ejemplo, en el caso del texto científico que se llevaron de tarea, no sé si se acuerdan que hicieron uno sobre las características de los peces. ¿Lo Sí. recuerdan? ¿Sí? ¿Qué función habría ahí, Lili? Ay, Dios mío. Sería, las otras dos eran, ay, es que ya se me... Referencial, Ajá, apelativa, literaria. literaria o fática. Sería referencial, ¿no, profesora? Porque si no se Exactamente. está... Ajá. Exactamente, sí. El autor solamente nos está compartiendo un contenido científico que en este caso es, ¿verdad? Es un texto científico Ajá. sobre las características de los peces. Muy bien, vamos a continuar entonces. El otro elemento que tenemos aquí es el número 7. Son 10 elementos nada más, ¿sí? El elemento 7 se refiere al propósito comunicativo. Cada autor escribe con una intención. Cuando él hace un libro, redacta un ensayo, escribe una buena historia, detrás de él o de ese texto tuvo que haber habido una idea y una intención. ¿Para qué quiero escribir? ¿O para qué lo escribí? En el caso de un texto científico, pues obviamente la intención solamente es informar, ¿verdad? Que se divulgue la ciencia, ya lo veíamos la clase pasada, pero ¿cuál creen ustedes que es el propósito, la intención comunicativa que tiene un autor que hace una novela? Giovanni, ¿para qué crees que un autor hace una buena historia? ¿Para informar? No. No, ¿verdad que no? ¿Cuál crees que sea tú el propósito comunicativo de un autor que inventa una buena historia como una novela, un cuento, una leyenda? Pues es meramente estético, ¿no? Diría. ¿Mande? Meramente estético, ¿no? Diría. Sí, pero ¿cuál es su fin último? Qué quiere lograr en ti? Mm, Disuadir. ¿Perdón, Lili? ¿Disuadir o exhortar? Mm, cuando tú lees un cuento, te exhorta, te convence de algo. No Mm, tiene que estar la respuesta en esas opciones que les doy, ¿eh? ok, ajá. ¿Para qué ok. creen que un autor, un novelista, pensemos en uno específicamente, Gabriel García Márquez, ¿no? Ujú. Ah, Cuando creó Cien años de soledad, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál creen que haya sido su intención al momento de él escribir? Hacer esa historia buena, ¿para qué? para entretener. Exactamente, exactamente. No hay otra intención más que divertir al lector, que el lector, perdón, pase un buen rato, se distraiga, se recree, se divierta, en pocas palabras, ¿verdad? Pero a lo mejor quien hace un ensayo reflexivo, apelativo,
ya no es divertir, ya quiere a lo mejor crear conciencia, convencerte de algo. Quizá otro autor busca exhortarte, o sea, enseñarte algo, reprenderte, concientizarte, no sé, ¿sí? Tú tienes que, como buen lector, tienes que captar cuál es la intención y cuál es el propósito comunicativo que tiene el autor. Cuando tú has captado ese propósito, es más fácil que entiendas lo que él te quiere comunicar, porque están en una misma sintonía, ¿me explico? Es como ahorita yo, mi propósito comunicativo al iniciar esta sesión fue enseñarte. Y si tú estás en una actitud de aprender, pues va a ser más fácil esto, ¿sí? Entonces, aquí puede haber muchas más intenciones comunicativas que estas 8 que presento aquí. Lo que sí es importante es que aprendas también vocabulario, porque aquí te presenté 8 ejemplos que son como fáciles de entender, pero pudieran venirte otras opciones que a lo mejor no son tan claras, o como por ejemplo aquí el caso de disuasión, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Pero ok, ¿qué es disuadir? ¿Qué es exhortar? Tengo que tener en claros los conceptos y lo que significa. Gran parte del problema del examen de comunicación o donde se llegan a trabar es por la falta de vocabulario. Te voy a recomendar que hagas un glosario. Cada vez que aprendas una palabra nueva, ya sea que la manejemos aquí en las presentaciones o en las lecturas o donde sea que las conozcas, trata de hacer un glosario propio donde anotes palabras nuevas que vas aprendiendo y su significado para que al final del curso logres ampliar tu vocabulario y puedas tener mejores resultados. ¿De acuerdo? En el punto 8 también se refiere al estilo. Así como hay una intención, también hay diferentes tipos de personalidades en los autores. No es lo mismo leer a Gabriel García Márquez que intentar leer una obra de Kant, una obra de Shakespeare, que son autores que en la literatura universal se consideran muy complejos de entender, porque su estilo es muy ambiguo, es muy confuso, tienes que leerlos más de una vez para que sean entendibles. Pero hay otros autores que son muy sencillos de entender. Generalmente el estilo de los textos que te vienen en el examen son estilos formales. Los estilos formales, aunque son, valga la redundancia, formales como tal, al mismo tiempo son nítidos, son fáciles de entender. Pero habrá alguna ocasión donde ciertamente te venga algún estilo más ambiguo, existen los que son elocuentes, demasiado técnicos en su forma de expresarse, o aquellos que incluso son demasiado confusos, que son los ambiguos. Y los informales, que de plano usan un lenguaje muy coloquial, muy informal, sin ningún tipo de cuidado, de respeto de la norma y de la regla del vocabulario. Y también los podemos encontrar. Entonces, es también importante que identifiques el estilo del autor, ¿va? Eso es como sobreentendido cuando identifiques, cuando los leas, vas a conocer su estilo de los autores, porque tienen personalidad. Los mismos textos tienen personalidad. De hecho, cuando yo reviso ensayos, después vamos a empezar a redactar ensayos, pero yo llego a conocer también el estilo de cada quien. Incluso a veces, aunque se les olvide ponerle el nombre, llegan a tener tu propio sello, ¿me explico? Porque tú, así como es tu personalidad, tiene que ser tu forma de redactar, ¿sí? Si tú eres en tu personalidad formal, elocuente, cuidadoso, recatado, pues así tiene que ser tu ensayo. Pero si tu estilo es como más informal, más casual, poco cuidado, pues así tiene que ser tu ensayo. No por eso tiene que dejar de apegarse a la regla y a la norma que nos exige Ceneval. ¿De acuerdo? Sí. Vamos al penúltimo punto. Significado del lenguaje. También las palabras tienen o pueden tener diferente significado. Está el que tienen a simple vista y está el que a veces tienen detrás
que nosotros lo vimos un poquito ya en lo que es lo implícito de lo explícito, la primera clase. Aquí lo vamos a llamar denotado y connotado. La palabra en su sentido más claro y literal es denotado. El significado. Cuando detrás de él hay una doble significación, es connotado, ¿sí? De ahí viene el concepto connotado, con una notación diferente a la que estás escuchando a simple vista. Hay veces que las palabras las decimos con una intención diferente a la que tienen en la realidad. Por ejemplo, ayer escuché a alguien que decía, ay, qué calor, me estoy muriendo de calor. Es un sentido connotado que le está dando a la expresión muriendo, porque no era literal, ¿verdad? No estaba muriendo, sino que ella utilizó la palabra morir con una connotación diferente a la que conocemos. Le está dando un significado de que, bueno, a lo mejor tiene tanta calor que se siente morir en un sentido no literal, sino en una exageración. ¿Me explico? Sí. El sentido figurado, los refranes, el sentido, las metáforas, los símiles, las comparaciones, todo el lenguaje que utilice yo con una interpretación doble es un significado connotado. O le estoy dando a la palabra un doble significado. ¿De acuerdo? Y por último, chicos, para terminar, tenemos este tema, este último punto 10 es súper importantísimo. Tenemos que todo buen lector también es capaz de analizar y de identificar cómo se relaciona un párrafo con otro, una idea con otra, una palabra con otra, e incluso un texto con otro. En el examen nos vienen preguntas donde nos piden que relacionemos generalmente párrafos. Por ejemplo, párrafo 3 con párrafo 4, párrafo 5 con párrafo 6. ¿Cómo se relaciona? Ok. Puede haber relaciones causa-consecuencia, concepto-ejemplo, problema-solución, oposición semejanza, comparación semejanza, entre otras muchas más. Analogía, antecedente consecuente y muchas más que tú vas a aprender a identificar en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, hicimos un examen con sus compañeros el mes pasado que hablaba sobre, vuelvo al mismo ejemplo de la problemática de las vacunas hoy en día. En un párrafo decía que hoy en día las vacunas la mayoría de las vacunas se ocupan mantener en refrigeración de menos no sé cuántos grados centígrados, que se ocupa tener a la mano pues obviamente un refrigerador, muchas veces se ocupan camiones con este tipo de tecnología para trasladarse de un lugar a otro, se ocupa que haya, por lo tanto, que haya luz, que haya como ciertas condiciones para mantener las vacunas en un buen estado. En ese párrafo hablaba de eso como una situación actual. Después, el siguiente párrafo hablaba, la propuesta de unos médicos es una membrana a base de azúcar que mantendría a las vacunas sin necesidad de refrigeración y las conservaría hasta por 45 días, sin que implique un gasto tan desmesurado como lo es el sistema actual de refrigeración de vacunas. Entonces, nos preguntaba, ¿qué tipo de relación existe entre esos dos párrafos? ¿Problema-solución? Exactamente, exactamente. En uno nos está dando la problemática actual y en otro nos está sugiriendo una propuesta de solución, que hasta la fecha todavía era un prototipo, pues, pero no obstante es una solución tentativa. Ese es exactamente el tipo de preguntas que nos pueden venir relacionadas con este punto número 10, ¿sí? En donde tengo que entender con claridad qué tipo de relación hay. Y obviamente, pues no te voy a ejemplificar cada una, pero las vamos a ir trabajando en los diferentes ejercicios que vayamos haciendo
a lo largo de este curso. ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Giovanni, En esta ocasión sí apunté. ok. De todas maneras, acuérdense, lo repito otra vez. Esto no tiene ningún caso, ninguna utilidad si no lo puedo poner en práctica tal como lo estamos haciendo en los ejemplos. Entonces, ahorita te voy a pasar la tarea por WhatsApp para que practiques lo que vimos hoy y puedas afirmar los contenidos. ¿De acuerdo? Ujú. Profesora, ¿y el video que grabó también lo va a enviar para hacer como notas o así? Sí, que Ah, perfecto. sí lo envío. Por WhatsApp les paso la información completa de lo que van a hacer esta semana en casa. Y Ajá. de hecho tengo un test pendiente por ahí con ustedes que no les pasé la liga, hay que hacerlo también, pero se los comparto por WhatsApp. ¿De acuerdo? Muy bien. Por Ok. lo Sí. pronto es todo, chicos. Gracias por su atención. Estamos en contacto por ahí vía WhatsApp y cualquier cosa ahí estoy también para resolverles las dudas o las inquietudes que tengan. ¿Va? Muy Gracias, bien, maestra. maestra. Buen día. Que estén bien, chicos. Buen día.